Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 19 de julio de 2021, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes, desde luego con buenas, medianas y malas noticias. Aquí estamos, desde luego, como siempre, llevándoles a ustedes una programación completa de acontecimientos, de programas en la que les presentamos, por supuesto, cómo está el país, cómo amanece el país. Quiero, antes de arrancar con nuestra entrevista de este día, de iniciarla, precisamente expresar mi gratitud, mi reconocimiento y mi acompañamiento en este momento muy difícil para la familia del doctor Kirio Waldo Salgado. Como ya es del conocimiento, el doctor Salgado falleció el día sábado, en horas de la tarde, y vemos imágenes inéditas de los primeros programas con los cuales iniciamos una serie de ediciones especiales el día viernes. Ahí vemos ya lo último de sus facetas de participación, de un hombre que fue muy crítico, muy responsable, muy versado en su forma oratoria de poder expresar sus diferentes puntos de vista en el programa Edición Especial que tenemos los días viernes, en la que desde luego buscamos, como siempre, incidir en la definición y corrección de aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del país. Así es que vaya para su familia, sus hijos, sus amigos y para todos los que lo conocimos, nuestra solidaridad tras el deceso del doctor Kirio Waldo Salgado, a quien le rendimos precisamente este tributo con estas imágenes por habernos acompañado también por muchos años a través de nuestra edición especial. Descanse en paz. Bueno, vamos desde luego a abrir la semana como siempre con temas importantes, y qué mejor voy a expresarlo también antes a darle nuestra felicitación y el mérito por el momento de unidad que nos da la selección nacional. Si bien es cierto, el día de ayer perdimos 1-0 frente a México, pero creo que es importante resaltar el esfuerzo y sobre todo también la buena demostración del fútbol que logró darle a los salvadoreños que se hicieron presentes al estadio, y sobre todo también a los salvadoreños que estuvimos acá precisamente pendientes de ese encuentro. Así es que vaya para ellos también el reconocimiento. Y la parte también lamentable, que creo que es meritorio resaltarlo, es estos accidentes de tránsito que nos están desde luego dejando mucho luto. Vemos estas imágenes tempranas de este día. Este fin de semana también hubo otros accidentes de tránsito. Por favor, manejemos siempre a la defensiva con las precauciones del caso para evitar más luto y dolor. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a la diputada del partido FMLN, Anabel Belloso, para hablar precisamente sobre los temas que están vigentes también en la Asamblea Legislativa. Anabel, gracias, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo, muy buenos días. Qué bueno empezar la semana desde la señal de diálogo con Ernesto López y sobre todo hablar con la población acerca de los temas de interés. También me sumo a las muestras de condolencia a la familia del doctor Kirio Waldo Salgado, un destacado político de nuestro país, y también, ¿verdad?, en esa mezcla pues de noticias, como muy bien decía Ernesto, también un saludo a nuestra selección que el día de ayer pues nos puso a vibrar nuevamente, y como dice Ernesto, nos hace sentir orgullosos el buen papel que han desempeñado y sobre todo también destacar el gran trabajo de nuestro arquero, ¿verdad?, y en la defensa de esa portería. Aunque fue un resultado adverso, nos sentimos pues muy orgullosos y contentos de ver el desempeño de la selección en todo el juego. Así que un saludo también para ellos. Así es, en efecto, y estamos presentándoles esas imágenes de los momentos oportunos que tuvimos. Bueno, así están las cosas. Vámonos a la Asamblea Legislativa también. Este día teníamos el acompañamiento de la diputada Dina Argueta,
también de la fracción FMLNista, pero tuvo un inconveniente a última hora y se le hizo difícil poder acompañarnos. Pero qué bueno, vamos a tener en esta primera parte a conocimiento de Anabel como diputada del partido FMLN, los temas que vamos a tener vigente. En la segunda parte estará con nosotros el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Germán Bruck, con quien también vamos a conocer sus puntos de vista con relación a los últimos acontecimientos vigentes en la Asamblea Legislativa. A ver, antes de poder hablar un poco sobre el trabajo consistente que tiene la fracción a raíz de lo que hemos conocido últimamente, que tiene que ver precisamente con las formas de votación y algunas noticias que se generan en el ambiente de estar divididos o no. Quisiera un poco comentar lo que aconteció precisamente el día viernes, precisamente cuando vimos el trabajo de la Comisión Especial que investiga fondos legislativos para las ONG y precisamente todo lo que se armó alrededor de las primeras entrevistadas. Sí. Bueno, creo que es muy lamentable que a través justamente de esta comisión se refleja la incapacidad y la falta de conocimiento, que no es primera vez que se señala o que se puede cuestionar, sino que ha sido recurrente desde el 1 de mayo en este periodo legislativo, de la gran mayoría de legisladores y legisladoras que están ahora desde la Asamblea Legislativa, en una comisión que por su carácter debería mostrar una alta seriedad en su desempeño y sobre todo también una imparcialidad, argumentos, sustento técnico, porque es una responsabilidad que se tiene en el sentido que se trata de una comisión especial que obviamente trata de indagar sobre un tema, pero que debería ser abordada desde este punto. Y es lamentable que el día viernes justamente en esta comisión se refleja la falta de idoneidad de algunos que están ahora desde la Asamblea Legislativa ejerciendo un cargo y sobre todo el desconocimiento de lo más básico que viene junto al proceso de formación de ley, que digamos que es la tarea fundamental que tenemos desde la Asamblea Legislativa y que de manera recurrente ese día también se vio demostrado que no se conoce por parte de los diputados y diputadas de Nuevas Ideas principalmente, y en este caso de Gana, que era la otra expresión que estaba ahí, ¿verdad? En el caso del PCN no estuvo en la comisión, aun cuando sí tiene una representación. Entonces creo que ellos mismos tengan que estar de manera reiterada diciendo esta es una comisión seria, es porque saben que la población no lo está viendo así. El reflejo de ello fue incluso todo lo que esto generó a través de esa acción del día viernes, que se puede catalogar también como, bueno, no sé cómo decirlo, porque si a alguien lo citan a tal hora, es cierto, es válido, a veces hay retrasos, pero ¿hasta cuánto es válido un retraso, verdad? 5 horas, ¿es justificable? ¿O es ya un tema de generar cansancio, generar otro tipo de situaciones que puedan complicar para la persona que ha sido citada o convocada al momento de su declaración? Creo que es un manejo totalmente arbitrario y sobre todo también, como lo digo, que cayó hasta en el irrespeto, en la vulgaridad, en expresiones misóginas de quienes estaban llevando adelante el desarrollo de esa comisión. Justo ese es el elemento quizás con el cual iba a coronar un poco el inicio de este análisis, particularmente porque muchos vieron que más allá de lo que podría haberse indagado de manera muy consistente y que tiene que ver precisamente con ese proceso de ilegalidad o legalidad que puede tener esa transferencia de fondos a las ONG, lo que se pudo ver es momentos muy álgidos y, ¿por qué no decir, hasta cierto punto altercados, como decimos a buen salvadoreño? Sí, es que es ante, digamos, no sé, pues la ignorancia, porque se estaban dando respuestas justamente basadas en la ley, de qué artículos, desde la Constitución, la Ley de Administración Financiera Integrada, en las mismas disposiciones generales del presupuesto, donde se faculta a la Asamblea Legislativa para hacer este tipo de transferencias, ya sea mecanismo de subsidio o subvenciones, como no era quizás lo que ellos querían escuchar, porque no es lo que yo quiero escuchar, sino que ahí la persona compareciente, en este caso la compañera Lorena Peña, a quien envío también un saludo y mi reconocimiento por toda su trayectoria y además experiencia, siendo 9 años presidenta de la Comisión de Hacienda,
quien daba sus argumentos y a la que también se le violentaba su derecho de expresarse, porque de manera reiterada se le cerraba el micrófono cuando ella empezaba a señalar algunos puntos que quizás no eran del agrado de los diputados y principalmente de quien conducía la comisión. También se le violentaba ese derecho, y quienes estábamos viendo la transmisión o incluso estábamos detrás del vidrio, en este caso en la Asamblea Legislativa, se cortaba el análisis o la explicación que se estaba dando por parte de la compañera Lorena, y también, digamos, en este caso quizás en menor grado, pero también hubo un manejo un poco arbitrario con la señora de Escalón, que estuvo previamente también a la compañera Lorena. Entonces creo que eso hace justamente que uno diga, entonces es realmente por el espíritu de la transparencia o de la rendición de cuentas que se monta este tipo de comisiones, o es otro el fin que buscan, porque al terminar, digamos, ese desarrollo que duró hasta pasadas las 2 de la mañana del día sábado, obviamente ya se había explicado, ya se había argumentado, y no se seguía dando, digamos, vueltas en lo mismo, con la intención quizás de obtener una respuesta que ellos querían escuchar, pero que no es la respuesta. A ver, en el fondo, como fracción femelinista, ¿ustedes están de acuerdo en que se conozca, por decir así, la verdad sobre ese tipo de mecanismo de financiamiento? Claro. Y es Comencemos que no, primero por ello. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes en eso? Y nosotros lo dijimos cuando se conformó la comisión, incluso porque esta fue una petición que ingresó con modificación de agenda en el Pleno Legislativo. Votamos porque ingresara la propuesta, votamos por la dispensa de trámite, pero al momento de la conformación se negó la participación de otros actores. En este caso solo se dejó que participara el bloque, ¿verdad?, que está con nuevas ideas, PCN, GANA y PDC, y se hizo a un lado el resto de partidos. Entonces, desde ahí uno pudo notar también que no había intenciones de hacer un manejo imparcial del tema. Y otra cosa que cuestionábamos era también los periodos que se iban a tomar en cuenta. Hay que tener también claro que cuando se conforma una comisión especial, su mandato está dado justamente por el nombre. Desde ahí también hay señalamientos, porque el nombre de la comisión es el destino final de los fondos. ¿Y quién puede verificar el destino final por Constitución? En todo caso, la comisión podría recabar cierta información de dónde se ejecutaron, o si no se ejecutaron, o si fueron utilizados para otros fines los fondos que se les dan a las organizaciones. Pero ese es un trabajo que la Corte de Cuentas hace de manera permanente, y que incluso las organizaciones tienen finiquitos en su gran mayoría de parte de la Corte de Cuentas. Entonces, desde ahí digamos que no ha habido consistencia en el manejo de la comisión desde su formación, y nosotros lo señalamos. Y ya cuando se ve cómo se lleva adelante un proceso de preguntas a los invitados e invitadas que deben comparecer por ley, y yo creo que de una vez que llegan es porque muestran la disposición de colaborar, tal como se lo mandata el artículo 132 de la Constitución y el 54, si no mal recuerdo, del reglamento, a diferencia de lo que vimos por parte de funcionarios del actual gobierno en comisiones especiales que se formaron en la legislatura anterior, donde se cuestionaba que las comisiones tenían otra finalidad, y lo único que hubo, todas las comisiones concluyeron con un informe, que es el proceso que da, digamos, o faculta a la Asamblea Legislativa en el momento de que se conforman estas comisiones especiales, o dando puntos de aviso a la Fiscalía, obviamente, para que se pueda seguir un proceso de investigación. Pero hoy no vemos, digamos, esa calidad en el debate y justamente en el desarrollo, digamos, de la indagación o investigación que debe llevar adelante una comisión como esta, que tiene un carácter Una especial. comisión de esta naturaleza siempre tiende a tener ese tipo de, digamos, de momentos. También en las redes sociales circula un video en la cual, siendo Lorena Peña presidenta de la Comisión de Hacienda y siendo emplazada Ana Vilma Escobar en el proceso de antejuicio que se le estaba llevando a cabo cuando ella estaba como diputada, también hubo un momento de no sé cómo llamarle, si alguien decía por ahí, como una especie también de prepotencia a ella, trasladándosela a la citada, ¿verdad? ¿Será esto, como también decía muchos ahí en las redes, cuando veíamos el hilo conductor de ese video,
el tiempo le está pasando la factura a Lorena Peña también. No sé si lo tenemos ahí, pero bueno. Sí, porque no lo he visto, lo voy a buscar en las redes, sin embargo, me parece que no puede ser una justificación de que si alguien lo hizo, yo lo voy a hacer así. Si yo tengo una responsabilidad de llevar adelante un proceso como una comisión especial, y en este caso hubo comisiones especiales, como lo digo, en la legislatura anterior, y por ejemplo, yo estuve en la que investigaba el manejo de los fondos públicos en el marco de la pandemia. ¿Y ahí qué se hacía? Se citaba a los funcionarios, quienes llegaron, lo que hicieron fue primero hacer una presentación de lo requerido y luego, obviamente, el tema de las preguntas y respuestas, pero en ningún momento tampoco se salía de control o se irrespetaba como lo que vimos el día viernes. Y es lo que yo digo, que llegar hasta expresiones vulgares, cuando ya te ves como que no hay realmente nada que vos, de lo que vos querés supuestamente obtener, y que no hay, obviamente, porque no hay argumentos, no hay consistencia en tus preguntas y se te dan respuestas claras basadas en la ley, y vos te frustras, quizás caes a un nivel que da mucho que desear, incluso que te estén sacando tu vida privada ahí en medio de un interrogatorio, claro, de un cuestionamiento. Creo yo que habla muy mal de quienes estaban haciendo este tipo de preguntas en la comisión, y no lo hemos visto solo ahí, sino que lo hemos visto también reflejado en el mismo pleno legislativo, en las comisiones, donde de manera reiterada nosotros hemos hecho un llamado a recuperar un nivel de debate serio en la Asamblea Legislativa. Yo creo que la población salvadoreña, si bien es cierto, configuró una correlación desde la Asamblea Legislativa, es porque le ha delegado una gran responsabilidad a esa expresión que hoy puede decidir prácticamente por sí solo, y espera que desarrollen su trabajo de la mejor manera, y no que se venga a reflejar su incapacidad a través de ese tipo de acciones y expresiones que rayan en el irrespeto y la vulgaridad, como lo digo. Yo creo que no se trata porque es contra una mujer, no, es en general, pudo haber sido un hombre el que estuviera ahí, ¿verdad? Pero por lo general es contra nosotras las mujeres que se lleva las discusiones, cuando ya no hay argumentos, se pasa al plano privado, al plano familiar, y creo que no es correcto. Mire, menos mal que la madurez también de la compañera Lorena, y que obviamente no hay nada que ocultar, fácilmente respondió, y yo creo que eso todavía más le frustraba, porque obviamente no la pudieron sacar. Yo creo que en un momento era que querían cansarla, que querían sacarla de sus casillas, y no se logró, ¿verdad? Yo creo que al final ella se mantuvo clara con la seguridad de sus acciones, sobre todo, que están enmarcadas en lo que la ley da, ¿verdad? Y también que es muy penoso que a través de estas comisiones se ponga en duda el trabajo que realizan muchas organizaciones que tienen una expresión de trabajo territorial, y que creo que no es correcto también estar cayendo en ese irrespeto. A ver, aquí estamos hablando de un tema que pone en evidencia si fue legal o fue legítimo. Exacto. Y de alguna manera ella planteaba de que su relación o su vinculación con una ONG, en algún momento venía la parte acusadora, creo que se ve, ¿verdad? La parte acusadora, y le decía si eso era correcto o no era correcto. Claro. El poder ser miembro de la Comisión de Hacienda, autorizando y pidiendo o interviniendo para recibir dinero. Lo mismo sucedió con doña Milena también. Sí. ¿Es eso correcto o raya un poco con, digamos, con lo legítimo? En este sentido, desde mi punto de vista, en el caso específico de la compañera Lorena, ella fue fundadora de la organización, y de hace 21 años fue parte de la junta directiva, pero en su periodo ya no formó parte de la junta directiva. Y yo puedo decir, a la Comisión de Hacienda específicamente, a la Asamblea Legislativa, llegan peticiones formales de las organizaciones, y lo que se hace justamente es, sobre la base de los proyectos o los perfiles que uno sabe que ejecutan las organizaciones, hacer la asignación. En este caso, ella no estaba formando parte ni de la junta directiva, ni una acción, digamos, permanente o activa dentro de la organización, fue fundadora. Entonces ahí uno también entra en el dilema de, entonces ya no puedes tener la libertad de organizarte, porque lo que se cuestionó ahí, porque se mostró también el tema de quienes conformaban la junta directiva,
cuestionaban hasta que personal de la Asamblea Legislativa formara parte de una organización. O sea que ahora ya no voy a poder ejercer mi derecho de la libre organización, se me va a cuestionar. Yo creo que hay muchos elementos que se deben tomar en cuenta, pero ella argumentó bajo la ley, ¿verdad? El por qué consideraba de que no había ningún problema, y yo creo que es lo que debe tenerse en cuenta. Ya hacer las valoraciones o los juicios de si es correcto o no, pues al final la conclusión de la comisión tendrá que ser, y también la misma población salvadoreña lo va a evaluar, y creo que también se debe tomar en cuenta si las organizaciones realizan realmente un trabajo, porque hemos conocido también en el pasado de asignaciones que se iban por mucho más allá quizás de la cantidad que se cuestionaba el día viernes, y que no se refleja un trabajo real en los territorios, que no tienen una trayectoria de trabajo, en este caso específico con las mujeres, o en los diversos temas que se dan a través de las organizaciones, y que por lo tanto eso sí puede cuestionar uno. Ok, pero ¿quién era el responsable? Bueno, de acuerdo a lo que se deja sobre la mesa en claro, es que el procedimiento era de autorización o recomendación, y era el Ministerio de Hacienda el que le tocaba, obviamente, por responsabilidad legal, erogar esos fondos, ¿no? Claro, sí. Primero, y quiero llegar a este otro elemento, Anabel. Y el otro elemento es quién fiscalizaba que esos fondos fueran bien aplicados. Yo creo que esa es la gran pregunta que cualquiera que se aleja un poco de la mirada o el tono político partidario se preguntaría, bueno, si hay de ONGs a ONGs que recibían dinero porque hacen algunos buenos trabajos o otros, pero ¿y dónde estaba la fiscalización? Que creo que ese es el elemento medular también de todo este proceso. Sí, y yo creo que todos tenemos como ciudadanos y ciudadanas al menos la obligación de estar pendientes, porque se trata de recursos nuestros, recursos públicos. Y en este caso es claro, la Asamblea Legislativa, y yo lo he expresado en otros momentos, no es banco, ¿verdad? Cuando en el año pasado también se decía, es que la Asamblea no me ha dado los fondos, y no, la Asamblea autoriza a través de sus aprobaciones, y específicamente en materia presupuestaria, cuando es el caso de estas subvenciones, subsidios o como se pueda llamar, a las implementadoras, socios estratégicos, se les ha llamado de diferentes formas, lo hace vía una recomendación a Hacienda, para que Hacienda obviamente haga el traslado a través de convenios con las instituciones, muchos de ellos a través de educación, otros a través de salud, a través de cultura, de gobernación, de medio ambiente, dependiendo del área de trabajo de cada una de las organizaciones. Que para que esos fondos les sean desembolsados, Ernesto, debe presentar un proyecto, debe presentar con claridad qué va a hacer, qué va a trabajar, qué indicadores va a tener para que pueda ser medido el impacto del trabajo que está realizando. Por eso uno ve que estas asignaciones tienen a la base acciones complementarias a las obligaciones que el Estado tiene con la población en todas estas materias. Ok, la presidenta de la comisión decía que queda claro que la corrupción no tiene ideología, tras haber tenido la intervención de la representante de Arena y también de la del FMLN, y no vamos a ser cómplices de las sinvergüenzadas, decía. Ahí ellos siguen con su discurso como que si estuviéramos todavía en campaña, en el afán de poner al frente, al igual que Arena. Yo creo que es una cosa que a la vista está, y claramente si alguien se diera el tiempo de verificar las votaciones, incluso de los presupuestos durante los gobiernos del FMLN, identificaría que quien votó con nosotros en la mayoría de los casos fue Gana, fue PCN, ni siquiera Arena. Por lo tanto, no es válido ese argumento que raya, como lo digo, en un tema electorero, porque siguen con el discurso electorero al no tener argumentos, de querer decir, los mismos de siempre, Arena y el Frente son lo mismo, cuando hemos dado muestras incluso en esta legislatura de votar diferenciado, de marcar diferencia ante aspectos en los que no se coincide. Lo que pasa es que hay algo, ellos no reconocen en el debate, en la búsqueda de consensos a través del diálogo, una fortaleza, una función básica de todo parlamento a nivel internacional, que incluso la compañera Lorena les decía, qué bueno que han descubierto que parlamento viene de hablar, que requiere los esfuerzos necesarios para poder llegar a acuerdos, porque obviamente ellos haciendo
uso abusivo de su correlación numérica mayoritaria, aprueban las cosas sin discusión, sin poner el mínimo esfuerzo por encontrar mejoras a lo que se les llega desde CAPRES como mandato para que sea aprobado, y por lo tanto les extraña que en otras legislaturas se haya tenido que hacer esfuerzos por garantizar consensos que permitieran aprobar y avanzar. Y aquí yo quiero dejar algo claro, sin acuerdos bajo la mesa, sin maletines, porque ellos utilizan esa narrativa para seguir confundiendo a la población, porque si hacen ese tipo de acusaciones, pues que lo demuestren, porque por lo menos de manera particular, como FMLN, nos desligamos de ese tipo de acusaciones, porque siempre las discusiones se daban, digamos, o se transparentaban, ya sea en la comisión o en el mismo pleno legislativo al leer los dictámenes, al hacer el debate, cosa que hoy obviamente ya no es una realidad, donde una asamblea legislativa ha perdido su carácter deliberativo. Por lo tanto, ellos pues sí tienen una instrucción ya dada, creería yo, ¿verdad? Como lo hemos visto en todos los temas que han aprobado, y en este caso no es la excepción, de tener una narrativa, de querer instalar un mensaje en la población, y no porque tengan el afán real de investigar la corrupción, sino porque no abrir también la puerta a los señalamientos que ya están teniendo como gobierno actual y decir, no, mira, yo obviamente tengo un compromiso con la ética anticorrupción, y a cualquier funcionario que se esté señalando de mi gobierno, yo mejor le voy a decir, apártate un rato mientras no se te compruebe que es falso, porque obviamente acá también sabemos que se respetan los principios, en este caso de la presunción de inocencia, ¿verdad? A nadie se le puede decir que es culpable hasta que no se le compruebe. Sin embargo, cuando hay mucho indicio, se suena, ¿verdad?, por diferentes medios que hay irregularidades e ilegalidades ya en este gobierno, pero yo me ciego a eso y solo voy a ir con lo que pasó años atrás o en gobiernos anteriores, obviamente estoy dando muestras de que no tengo un compromiso real por la transparencia. Y sobre todo con otros rápidamente, cuando he decretado información en reserva de compras públicas por más de 7 años. Hasta los planes se decretan en reserva porque obviamente no existen. No quiero ser medido contra nada porque no estoy cumpliendo con el rol que me ha delegado la población. Entonces es bien incoherente, por un lado, estar diciendo que lucho por la transparencia y contra la corrupción, y por el otro lado estoy minando y yendo en contra de todo avance que pudo existir en el país con la transparencia, porque la semana pasada iban a ingresar unas reformas a la Comisión de Legislación y la sacaron de agenda porque justamente generaron un gran ruido. Iban en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública, quitándole todas las facultades, generando controversia al decretar información oficiosa, es decir, información que debe estar de cara al público, de reserva. Entonces creo que desde ahí debería de empezar. ¿Y qué alcances puede tener todo este trabajo de indagación que se está haciendo a partir de los nuevos citatorios que van a tener esta semana? Entiendo que para el día miércoles está programada la presencia, el citatorio para el expresidente Alfredo Cristiani, y creo que en hora de la tarde para el ya condenado, creo que en esa área también, el expresidente Antonio Saura. ¿Qué alcance va a tener todo esto? Hay que tener claridad, son dos comisiones diferentes. Una es la que investiga la asignación o el destino final, como le pusieron casi de película el nombre, a la comisión de la ONG, y la otra es la de los sobresueldos. El tema de los sobresueldos. Por eso combiné las dos cosas, porque al final, ¿cuál va a ser el curso final que va a tener si estamos hablando de aspectos que a lo mejor ya fenecieron para algunos abogados, pero que tiene que conocerse la verdad, que es parte del discurso, tomando en referencia a esta otra comisión del tema de sobresueldo, que para esta semana se tiene? Claro, bueno, en este caso sí, hay muchos casos que bajo la ley vigente obviamente ya prescribieron, ¿verdad? Aunque a gusto de algunos deberían de ser temas que no tendrían que tener prescripción, al tratarse de temas de interés nacional y sobre todo que están en medio fondos públicos. Sin embargo, como lo dije al inicio, estas comisiones, más allá del carácter de informar a la población, porque son públicas, ¿verdad?, deben ser manejadas de manera responsable, terminan con informes donde se puede también dar avisos a la Fiscalía. En muchos casos ya hay incluso procesos, sentencias, que habrá que ver. Yo creo que quienes ahora conforman esta otra comisión
tienen también una gran responsabilidad ya con el antecedente que les dejaron sus colegas en la comisión de las ONG, obviamente donde demostraron una gran incapacidad, ignorancia sobre los temas, desconocimiento. Por lo tanto va a ser un gran reto sin duda, al menos llegar con una mínima decencia y dignidad si quieren revelar aspectos, porque si va a ser el manejo como fue el del viernes, pues dejará más dudas que respuestas, creo yo, porque la población no quiere ese tipo de show. En todo caso, si quiere conocer la verdad, debe hacerse bajo argumentos y no bajo el manejo tan, en este caso, arbitrario que hubo de la comisión de las ONG. Ok, cierro este ciclo de comentarios con relación a este trabajo que están haciendo las comisiones. Esta semana también vamos a tener actividad, como lo dije, por el lado de la comisión que investiga el tema de sobresueldos el día miércoles. Voy a hacer una pausa y voy a darle cumplimiento a uno de los objetivos por los cuales también, para conocer el trabajo legislativo y la consistente o no que existe dentro de la fracción, y que fue evidentemente la inconformidad con la elección de la jefatura de fracción en días pasados. Vamos a hablar de ese tema en los minutos que nos quedan. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. 7 en punto. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, recuerde, usted no le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vámonos ahora a conocer cómo está el tráfico en el sector del Boulevard del Ejército. Vea usted el ingreso hacia el sector del carril que conecta con el predio ex de la terminal de Oriente, para que vea que hay una carga vehicular bastante fuerte. Hay mucho tráfico para entrar a San Salvador, no así hacia lo que sería la zona de Oriente. Recuerde, no le ponga límite a su motor, ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte del programa, conversando con Anabel Belloso, diputada del partido FMLN, y hacíamos un repaso sobre lo acontecido el pasado viernes como resultado de la citatoria que hizo precisamente la comisión que investiga el tema de ONGs, destino final de fondos legislativos, en la que desde luego ella expresa sus puntos de vista y hemos hablado de otros elementos que rodean el caso como tal. En la segunda parte del programa estará Carlos Germán Brook. También vamos a conocer, porque esa es parte de la responsabilidad del equilibrio de nuestro programa, de tener las dos versiones y conocer desde luego el fondo de lo que tratamos en este programa. A ver, voy a pasar, porque ya son los minutos que nos quedan, también para hablar sobre el trabajo legislativo. Hay una percepción, y eso lo conversaba el día lunes con el miembro de la Comisión Política, ex miembro, ¿verdad?, de la Comisión Política, Chafi Candal, sobre el tema de la elección y las posibles controversias que pudo haber ocasionado la denominación de jefatura a Jaime Delgado. Guevara, diputado del partido FMLN. Y por supuesto, la gran pregunta es, ¿cómo logró o cómo se puede percibir esa situación dentro del partido si a la hora de votación vemos que unos votan a favor y otros dos no votan a favor? A ver, ¿hay división en el...? Yo no lo veo tanto como una división, sí diversidad, digamos, o diferencias en criterios, valoraciones sobre temas específicos, y por eso se ha reflejado en las votaciones. Yo creo que desde el inicio de este periodo legislativo eso se ha visto, ¿verdad? Es obvio, a través de las votaciones en diferentes temáticas donde quizás se tienen diferentes valoraciones sobre los temas. Yo de manera particular, hablando del endeudamiento, teniendo en cuenta cómo ha sido manejado el tema de los fondos públicos, con una gran irresponsabilidad, sin transparencia, sin rendición de cuentas, no veo como alternativa, por ejemplo, votar por más endeudamiento. Habrá que preguntarle a los compañeros, en este caso, que votaron, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué criterio? Yo creo que en esto nosotros y ellos también han sido claros en expresar de que, pues bajo su... en este caso su criterio, lo que creen conveniente o no, han decidido votar o no por ciertos temas.
Eso ha sido así, yo creo que ha sido quizás difícil en el sentido que veníamos de una trayectoria de grupos parlamentarios donde el debate, la discusión se daba de manera interna, se nos cuestionaba el por qué siempre votábamos unidos y obviamente requería, digamos, a través del debate interno, llegar a una conclusión y todos acompañar esa conclusión. Hoy, por diferentes motivos... ¿Es una expresión entonces de lo que antes se les cuestionaba, de que todo era en orden, tenían que votar y ahora no? No, pero es lo que digo, o sea, ahora creo que se ha privilegiado que cada quien, según lo que cree conveniente o no, vota. Y creo que la militancia te evalúa primero y luego la población, porque obviamente vos estás ahí representando a un proyecto, en este caso un sujeto histórico de lucha como es el Frente, y por lo tanto debes de mantener la coherencia. Yo creo que entre mantener la coherencia con lo que definimos que somos, te mantener bajo el esquema de los valores, principios y objetivos también que rigen el partido y siendo o ejerciendo, mejor dicho, el rol que la población que te colocó en ese espacio desea que hagas, creo que la valoración y la evaluación va a venir justamente, como lo digo, primero de la militancia y luego de la población. Por eso, al final, hay diversidad de criterios, diversidad de opiniones, más que división. Porque también, digamos, en otros momentos hemos coincidido en las votaciones, tratando también de, y yo no renuncio, ¿verdad?, nunca a los esfuerzos de el debate, del diálogo, para tratar de cohesionar de mejor manera nuestro trabajo, porque al final somos un grupo parlamentario. Claro, y usted como diputada se ha sentido aludida por todos los comentarios y no sé, en algún momento también del menosprecio al liderazgo, a la experiencia que pudo haber tenido para poder ejercerla. Yo quiero decir que de manera particular, porque en redes se dice mucho también, digamos, en ningún momento uno tiene una aspiración personal, al final uno debe de poner en el centro qué criterios sobre el contexto que vive el país y sobre todo también esta Asamblea Legislativa se requieren para una conducción política, porque la coordinación es eso. Yo no tengo nada en contra del compañero Jaime Guevara, ¿verdad? Nos respetamos como compañeros, como compañeras, y obviamente lo que sí cuestionamos, y lo quiero enfatizar nuevamente, aún cuando ya fue hace algunos días, el 3 de julio, esa decisión, es que una instancia a la que por estatuto no le corresponde tomara la decisión, con 21 votos. En este caso, habría que preguntarle a ellos también qué criterios tuvieron a la base para la decisión, más allá, y lo debo decir así, de quién hubiese sido electo. Tendríamos que haber seguido haciendo los esfuerzos nosotros como diputados y diputadas de tomar esa decisión para acuerparla de mejor manera, porque al final el estatuto en el artículo 67 es eso lo que establece. Pero a la larga, ¿verdad?, nosotros incluso en estas últimas semanas, ya luego de esa decisión, hemos seguido con el trabajo legislativo, más allá de un nombramiento, ¿verdad?, que en el caso mío, de manera particular, sí creía conveniente tener en cuenta la experiencia, un poco de recorrido ya en la Asamblea, por el tema del momento complejo que se vive, ¿verdad?, que te estás enfrentando en una correlación bastante complicada, que debes ejercer un rol como partido, tanto desde la vía de propuesta, que debo decir que de manera particular no la hemos abandonado, ¿verdad? Junto a la compañera Dina hemos presentado también muchas iniciativas sobre el salario mínimo, sobre el Bitcoin, un tema que genera mucha incertidumbre, aunque no le gusta que se hable, pero que la población no lo quiere y no le gusta que se hable a la bancada de Nuevas Ideas, ¿verdad?, para aclarar, y a sus amigos y aliados. Sobre el tema, incluso la semana pasada, como respuesta también buscando alternativas para aliviar un poco el bolsillo de la familia, sobre el tema del incremento de los combustibles, en fin, hemos seguido en esa lógica. Yo creo que lo importante es que la población te vea siempre activa de manera propositiva, sin olvidar el rol también contralor, que a pesar que a poder verte que son 4 voces o una voz la que se exprese ahí, 2, estás ejerciendo ese rol que debe ser entre órganos de Estado, porque si hay cosas malas hay que señalarlas, aun cuando eso obviamente no sea tal vez popular, te genere ataques, pero también hay una parte de la población que espera que seas responsable y señales las cosas cuando no están bien. ¿Descartas que hayan 2 corrientes de poder internas dentro del partido para de alguna manera verse reflejado con esta situación que pasó? En este caso, aún y cuando ya fue superado, como dicen, porque eso fue ya pasado. En este caso, sin duda, dentro del partido, y tampoco es una, no vamos a decir nosotros o querer tapar el sol con un dedo, también hay diversidad de opiniones, de criterios, incluso quizás también diversidad de opinión en cómo vos debés enfrentar este momento, siendo un partido
desde la oposición, ¿verdad? Sin satanizar la oposición, porque justamente acá lo que pasa es que cuando dicen partido de oposición es como que sos irresponsable y que te opones a todo, no, sino que obviamente no sos el partido oficial, ¿verdad? Por eso tenés que caracterizar como un partido en oposición, y hay quizás diversidad de opiniones y de criterios, y ese es un reto que tenemos también a lo interno del partido, de poder encontrar esos puntos y esos aspectos comunes que, como sucedió en el pasado, quizás por otros motivos, no por problemas de diferencias ideológicas, no, en eso creo yo que tenemos claridad del carácter y naturaleza de nuestro partido de izquierda, democrático, revolucionario, y cuál es la función que debemos ejercer en los espacios de toma de decisión, tener la capacidad de, a pesar de esas diferencias, encontrar los consensos, los puntos comunes, porque te estás enfrentando ahora a un gobierno que para nosotros ya es catalogado como un régimen autoritario, con estas características obviamente de concentración de poder, que requieren la mayor capacidad de cohesión y de unificación para poder enfrentarlo de mejor forma en defensa de la población. Pero ¿qué tan consecuentes en algún momento se puede percibir el trabajo de la fracción frente a lo que se está haciendo ahora que la bancada oficialista tiene la mayoría? Y de aquellos aspectos que a lo mejor en la población se perciben como positivos, sin alejar un poco aquellos temas que han sido muy polémicos, el caso de el tema del Bitcoin, el caso, por ejemplo, también de esas reformas del tema de deudas, el tema de las reformas que se planteaban sobre el tema del IAP y otros que están ahí también sobre la mesa. ¿Qué tan consecuentes van a ser frente a esa realidad? Hemos sido muy coherentes desde mi punto de vista, obviamente, como lo digo, la población es la que tiene la última palabra, pero por ejemplo, en deuda que nosotros ya habíamos dejado etiquetada y ya, digamos, planificada con su destino específico en el marco del presupuesto 2021, y que también tenía la cobija de los 2.000 millones bajo el esquema de que hay una contraloría incluso ciudadana en la ejecución de estos recursos, lo hemos acompañado. 50 millones que iban destinados para salud, ¿verdad? Hemos acompañado ya la incorporación al presupuesto. La semana pasada votábamos por otras medidas puntuales, donde obviamente se van haciendo esfuerzos por garantizar derechos a la población, pero hay aspectos en los que desde nuestro punto de vista, y específicamente yo lo puedo decir también a título personal, obviamente hay aspectos en los que no podés acompañar, y lo dije hace un rato, aun cuando eso quizás pueda ser antipopular, pero las consecuencias de esas acciones, como es el caso de la ley Bitcoin, por ejemplo, que van a afectar mayoritariamente a los grupos más vulnerables de la población, teniendo en cuenta la brecha digital y en fin, ¿verdad? Podríamos pasar aquí todo otro programa hablando de ello, no lo vas a acompañar. Entonces creo yo que tenés que tener cuidado obviamente en ese manejo, pero la coherencia no es que vos te vas a oponer por oponerte a las cosas. Como por ejemplo en el tema del plan control territorial, con énfasis al tema de buscar cómo potencializar desde otro punto de vista más educativo en el área de salud aquellas áreas de territorio que a lo largo de la historia de nuestro país han estado abandonadas. Hay un plan, por ejemplo, el plan Nacer, Crecer y Desarrollo, creo que no recuerdo, que también es otro de los que, si lo retomamos como ejemplo de que otras naciones lo han hecho, Costa Rica lo inició hace 60 años y ahí tiene los resultados, mejores niveles. Y nosotros votamos por un presupuesto en el 2021 de más de 1.000 millones para educación. En el caso de seguridad, entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, más de 823 Entonces, millones. la fracción es consecuente cuando se trata y en este caso digo yo, ¿por qué no votar por los 109 millones del supuesto Plan Control Territorial? La gente está ahorita expresando su preocupación ante el alza de las desapariciones, incluso de los mismos homicidios. ¿Qué ha pasado entonces con esos más de 800 millones en el presupuesto ordinario? ¿Por qué no priorizar en el gasto y orientar recursos justamente para estas áreas? Pero no, hace algunas semanas lo veíamos trasladando recursos, por ejemplo, 30 millones que dijeron que habían de excedente en la recaudación de IVA y de renta para Casa Presidencial, y mucho de ello para publicidad,
para el organismo de inteligencia de Estado, para gastos administrativos, bienes y servicios. ¿Por qué no entonces esos 30 millones los priorizo y en lugar de requerir deuda, los traslado a salud o los traslado a educación o los traslado a seguridad? Entonces se trata también de hacer esfuerzos por el uso eficiente de los recursos y no solamente estar girando la vista al tema del endeudamiento, porque ese al final termina siendo un camino fácil para quien ejecuta recursos, pero muy costoso para quienes los vamos a pagar. Ok, cierro con esto porque sí te hubiese gustado ser la jefe de fracción. No, yo debo decir, y lo digo con transparencia frente a las cámaras, y lo he dicho en la militancia, que incluso mi propuesta fue que fuera la compañera Dina Argueta. Sin embargo, ya en el Consejo, que no era la instancia competente, y lo mantengo y lo sostengo, se tomó otra decisión. ¿Ve? Yo debo agradecer también todas las expresiones de apoyo y de reconocimiento al trabajo legislativo, con mucha humildad las agradezco, pero sobre todo también con mucho compromiso de seguir tratando de trabajar de la mejor forma desde la Asamblea Legislativa, con la coherencia bajo los valores y principios que deben regir a un funcionario y a una funcionaria de izquierda. Ok, el tiempo se me fue, Anabel, gracias por habernos acompañado esta mañana en esta apertura de programación para la semana y conocer desde la perspectiva de ustedes como fracción lo que sucedió el pasado viernes. Es nuestra responsabilidad conocer los dos ángulos de la moneda. Vamos a hablar con Carlos Germán también, diputado de Nuevas Ideas, en esta segunda parte, para conocer desde su punto de vista también los elementos que ahí se generaron. Esa es parte de la responsabilidad y el equilibrio que distingue no solo el trabajo de nosotros, sino de este medio de comunicación. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por el espacio. Un saludo a la población. Feliz semana. Gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Usted que desayuna, pues buen provecho. Gracias por sintonizarnos. Carlos Germán Bruck, diputado de Nuevas Ideas y miembro de la comisión que investiga la adjudicación de fondos a ONG, nos acompañan también para conocer la otra versión de lo acontecido y de las proyecciones que tiene la comisión. Carlos Germán, bienvenido, gracias por acompañarme en el programa. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, encantado de estar aquí, empezando un lunes, uno más para seguir trabajando por nuestro país, que es por lo que estamos. Buenos días también a la audiencia tuya. Gracias, Carlos Germán. Lo conversábamos extra cámara sobre ese rol que tú has venido desempeñando y voy a comenzar acá un poco para llegar a la, digamos, como a la cúspide y el objetivo comunicacional de tenerte esta mañana y conocer tu punto de vista con relación al trabajo legislativo y especialmente dentro de la comisión. Pero un poco en retrospectiva hablábamos del rol que como a ti te corresponde y en la historia como periodista has desarrollado y ahora estás precisamente en esta otra palestra al frente de esta diputación y por supuesto donde tocas los temas ahora como miembro de la comisión que siempre han estado también, digamos, en esa agenda de trabajo periodístico en el pasado que has tenido y ahora como diputado. Sí, Ernesto, una cosa lleva a la otra, o sea, el haber estado tantos años viendo cómo en este país dos partidos, sobremanera, más sus aliaditos o sus, no sé, llamémosle los otros que les pagaban para hacer un poco de fuerza en esa asamblea, tanto ver de eso. Yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos estado en ese trabajo. Llegó un momento en que cuando vi que había un proyecto, que había un líder, como el presidente Bukele, que no se le sometió a nadie de eso, yo dije, ya este es el momento en que El Salvador empieza a transformar todo eso que no funcionó. Dejémoslo, porque puede ser que a algunos les gustaba la izquierda, las ideas de la derecha, todo está bien. Es como que si a ti te gusta el reggaetón, a mí me gusta el rock, perfecto. El asunto es que en este caso es qué hicieron estas dos agrupaciones que supuestamente estaban para mejorar o para llevar al país a algo mucho mejor y no lo sacaron de la guerra, no lo sacaron de la violencia, no lo sacaron de la corrupción que hubo. Con el agravante que el FMLN se une, se somete a Arena por dinero, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo recurrentemente y que antes, pues los medios, llegando a tu pregunta sobre los comunicadores, pues claro que no decían porque habían intereses creados. Ahora las cosas para mí están mucho mejor, sobre todo para las salvadoreñas. Están viendo que todo medio, todo periodista tiene derecho a decir lo que quiera,
pero también los ciudadanos, también los funcionarios tenemos el trabajo de informar y decirle a los ciudadanos, miren, eso que está diciendo ese medio de ahí no es así, aquí están las pruebas. O eso que dice este partido, que es el que le paga a ese medio, porque le financia con anuncios, tampoco es así. La realidad es una, y la realidad es en la que nos centramos, y eso es en lo que yo centro también la línea de mi trabajo, es centrarnos en una realidad que es la que El Salvador está viendo, entero. Todos los salvadoreños están viendo una realidad todos los días. Interesante, tienes eso como antesala de lo que hablábamos. Cuéntame un poquito de lo que pasó el día viernes, ¿cuál es la impresión que te deja? Porque lo que yo recojo, por un lado, es la versión que sostienen, desde luego, compañeros tuyos de partido, que sostienen que se deja en evidencia la mala forma en cómo se administraban los fondos para ser entregados a estas ONG, pero por otro lado también escucho que lo que hay detrás de todo esto, lo que no hay nada que busque más que solo desacreditar precisamente a los que en este caso que asistieron el pasado viernes. ¿Cuál es tu valoración? A ver, cuéntame desde tu perspectiva, ¿no? Ernesto, las verdades suelen doler. O sea, cuando te hablo de realidades y verdades suelen doler. A ver, la comisión que investiga los fondos que desde la Asamblea salieron para ONGs y para fundaciones está actuando en base a algo que es desde hace décadas un secreto a voces, pero como te decía, antes ningún medio, ninguna persona no tenían el valor, porque muchas veces estás recibiendo, por ejemplo, lo que vemos, periodistas que reciben o que han recibido en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, dádivas, incentivos para decir otras cosas, pues claro, entonces la información se iba. Lo que era secreto a voces es que los partidos, principalmente el FMLN y Arena, habían creado una serie de ONGs, que la figura de ONG existe en todas partes. Mira, Alemania tiene 16.000 ONGs, pero el principio de una ONG es lo que estamos nosotros viendo si se cumplió o no, y claramente no se cumplió. ¿Por qué? A ver, veamos esto. El Estado tiene como función, a partir de la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueban los presupuestos, hacer que estos presupuestos lleguen a quien gobierna, al órgano ejecutivo, ¿verdad? Yo quiero que nos figuremos como que esto fuera un tanque de agua, digamos, ¿ya? Entonces, desde la Asamblea Legislativa es el tanque de agua, y ahí tiene que salir una cañería, un tubo, que envía esta agua a los diferentes ministerios para que se cumpla con las funciones de educación, de salud, de seguridad, etcétera, ¿verdad? Ahí está claro, ese es un mecanismo que funciona. Pero ¿qué pasó? Desde hace décadas se idearon, desde Arena, ¿verdad? Ahí empezaron a salir todas estas instituciones o ONGs y todo esto, de que no, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar otras tuberías, ¿ya? Con el objetivo de hacerle llegar al Estado salvadoreño dinero, aprobando presupuestos. Entonces empezaron a llenar de tuberías que iban, pero fíjate qué cosa, que no llegaban a los salvadoreños. De esa tubería se desviaba, ¿ya?, los fondos, el dinero, a los partidos para hacer campañas, para hacer política, a los mismos, dirigentes de esos partidos para comprarse ya lo hemos visto, pues sus mansiones, sus empresas, recibiendo un sueldo pues de funcionarios, resulta que ahora son archimillonarios o grandes empresarios, ¿verdad? Eso fue lo que fueron urdiendo, ese es el mecanismo. O sea, fueron ocupando una figura que estaba establecida desde la Asamblea Legislativa para aprobar fondos, y te voy a decir algo, los fondos que se recortaban para enviarle a las ONG de ellos, son fondos que debieron haber llegado a salud, a seguridad, a educación, etcétera, etcétera. Y claro que no llegaron, o llegaron mucho menos. Y de ahí todos podemos ver entonces por qué nuestro país cayó en que las escuelas, pues yo creo que a ti no se te tiene que contar esto. Tú has estado visitando escuelas que son públicas, que son algo, pero que realmente da lástima, da un dolor enorme ver que los niños han... la gran deuda por hablar de escuelas, este país, hablemos de salud, también hemos visto, o sea, esto nosotros hemos llegado, y el presidente Bukele y el gobierno, a mostrarlo, porque antes no. Si estabas en un medio, entonces tenías que decir lo que el oficialismo decía, ¿verdad? Entonces tenías que decir que bajo Arena los hospitales eran una maravilla. Sin embargo, recuerdo, incluso yo trabajando en un medio, descubrimos que en un gobierno de Arenas estaban también el ministro de Salud de ese entonces, de Calderón Sol, estaba
creando unas políticas para evitar que las señoras que llegaban al hospital público de maternidad dieran a luz por medio de cesárea, porque eso era más caro, se estaba ahorrando dinero y producto de eso murió gente. Entonces, cuando se hacía buen periodismo de investigar, independiente que el dueño le gustara o no le gustara lo que uno escribía y decía, a mí yo siempre se lo dije, usted aquí me pagan por ser un periodista, no para hacer lo que usted dice. Te fuiste del Diario de Hoy en ese entonces. Claro, ¿verdad? y eso es así, pero falta tener principios y falta tener también el valor de saber en lo que estás. Entonces, como volviendo al tema de tu rol ahora al frente del análisis de donde está como Claro. la comisión. Lo que se vio y lo que estamos viendo, y tú me hablabas del viernes, es precisamente que dos señoras, ya entiendo retiradas de la política, las invitamos a preguntarle y ellas mismas terminaron diciendo, bueno, sí, nosotros creamos las ONGs de nosotras mismas, o sea, siendo nosotros diputados y nosotros les dimos dinero a nuestras ONGs. O sea, esa tubería que salió ahí, nunca llegaron los fondos para los fines que ellas dijeron, ¿verdad? Y eso se ha constatado, eso va a seguir saliendo información. Ya hay gente, tú sabes, ya hay gente que de las mujeres que mencionaba la señora Peña, la ONG, que dicen, y nos han dicho, y nos han escrito, aquí llegaron a decir que nos iban a enseñar a leer y a escribir, pero en realidad fue muy poco. Y cuando les preguntábamos por qué no venían más, no, porque no nos pagan a los profesores o a la gente que se le había contratado supuestamente para hacer eso. Entonces ahí te empezaste tú a dar cuenta, que realmente todo este mecanismo fue funcionando para sangrar al Estado salvadoreño, desviar fondos para instituciones manejadas, pues por supuesto, por todos estos diputados que, tal como lo dijo la señora Calderón Sol el viernes, se ponían de acuerdo entre ellos, no oficialmente, no en plenaria, sino que en los pasillos, y luego lo corrobora un poco más tarde la señora Lorena Peña, ex del FMLN, no sé si todavía participa ahí, pero da lo mismo, diciendo que sí, que ellos se ponían de acuerdo en su oficina para aprobar estos fondos para sus propias ONGs. O sea, lo que hacían era un trabajo de cabildeo. Lo que hacían era un trabajo de cabildeo. Mira, yo te voy a aprobar esto a ti, pero la próxima aprobame tú a mí, porque yo tengo mis ONGs. Sí. Eso es lo que estamos ya descubriendo, pero ojo, hay que ser bien enfático, Ernesto. Se está descubriendo porque ellas mismas lo llegaron a aceptar, ahí está dicho. Ellas lo dejaron, acuérdate ellas que... no negaron el mecanismo, digamos, el grado de aprobación y recomendación, pero quien erogaba en todo caso era el Ministerio de Hacienda. Uno de los objetivos que leía yo sobre digamos, de elemento justificación o argumentativo de la comisión es indagar el fin último de los fondos. El Ministerio de Hacienda, claro, tiene que cumplir. Acuérdate que el órgano legislativo es el poder que ejerce ya más fuerte las decisiones sobre, en este caso, presupuestos, y es un mandato. O sea, lo que hacían estas personas hablo de FMLN y Arena, pero acordemos que tenían también a un coordinador que era el señor Parker del PDC de antes, que ellos pues cabildeaban, como dicen entre ellos, negociaban, ¿verdad? Y al final salía una orden para el Ministerio de Hacienda, claro, y esa orden el ministro de Hacienda, que por cierto era de sus gobiernos, la cumplía sin ningún tipo de oposición o decir, miren, esto no está bien. ¿Y entonces la responsabilidad es del funcionario de Hacienda o hay responsabilidades compartidas a tu criterio? Como te digo, los técnicos que nos han... Responsabilidades compartidas. Claro, los técnicos que han llegado a las otras entrevistas que se han hecho desde la comisión han dicho categóricamente, ¿no?, que a ellos los hacían calzar hasta el último centavo. O sea, ¿por qué? Porque lo que hacían era, ojo, cuando se habla de mecanismo corrupto, es que es un mecanismo, cuando tú ves un mecanismo, ¿qué te imaginas? Un reloj, por ejemplo, las piezas funcionan, pero si tú haces que las piezas al final, metiendo otra pieza aquí, otra pieza acá, te dé otra hora, al final va a dar la hora, pero no la hora correcta del reloj. Entonces, eso es lo que ellos hacían. El ajuste, tú hablas de ajustes. Exacto, ajustaban las colas presupuestarias y los técnicos lo han dicho claramente, hasta que calzara hasta el último centavo. ¿Para qué? Para que cuando llegaba al Ministerio de Hacienda, el ministro pues decía, se ejecuta, porque era una orden que venía desde la Asamblea Legislativa. Entonces, yo no veo aquí por qué querer desviar la atención, como hizo la señora del FMLN,
hacia el ministro de Hacienda, que era de ellos, por cierto, también, que pertenecía a su partido, cuando en realidad lo que tú estás viendo es el origen, así se llama la comisión, investigar el origen y dónde fue a parar los fondos que desde la Asamblea se mandaba, porque eso es lo que había, un mandato, para dirigirlos a las ONGs que pertenecen o pertenecían a ellos. Interesante. Me están pidiendo una pausa, Carlos Herman. Regreso. Vamos a la pausa. Noticia de última hora. Fallece en San Francisco, California. El día de ayer por la noche, el expresidente Arturo Armando Molina, quien gobernó el país desde 1972 al 79, si no mal lo recuerdo. Pero es la información que ya circula. Sí, en efecto, 1972, 1977. Así es, 1977. A las 11 de la noche, hora de San Francisco, California, fallece el coronel Arturo Armando Molina, expresidente de la República en ese periodo. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Vaya para su familia también nuestro pésame por esta pérdida. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con Carlos Herman Brook hablando. A ver, Carlos Herman, ya colocándonos un poquito en lo que como periodistas o como televidentes o que por las transmisiones que se hacían, la pregunta es, ¿fue el mejor método el emplazamiento que se llevó a cabo en esa o por todo ese tipo de altercados, insinuaciones, respuestas, contrarrespuestas que se generaron, las mejores para haber logrado el objetivo? Toda comisión está facultada, eso lo dice la ley, para citar a quien tuviera que ver con el caso que se está investigando para que llegue a responder bajo juramento, ¿verdad? Sí. De ahí en adelante tendrías que preguntarle a las señoras que llegaron el otro día si les gustó o no les gustó, si se sintieron incómodas, todo eso es algo muy personal, pero acuérdate que aquí no estamos hablando de las cosas personales, estamos hablando de lo público. Aquí estamos nosotros centrados en dónde fueron a parar los fondos de los salvadoreños y que claro, estos mecanismos, hay que decirlo así, no es como la maquinita que funcionan las piezas así solas, son personas las que hacen mover esas piezas y son personas, en este caso de los gobiernos anteriores, que estuvieron no solo moviendo las piezas, fíjate qué interesante esto, creando las piezas, creando los mecanismos. Si tú vas, y eso es una pregunta que se le hacía a las dos señoras que llegaron el otro día, y investigas un poco, resulta que no hay nada en nuestra Constitución que diga que tiene que desviarse fondos a las ONGs, no existe. Lo he consultado con los abogados y dicen que eso ni en la parte orgánica de ellos. Es como que tú decís, bueno, acordate que todo funcionario solo está facultado a hacer aquello que la ley te permite. Pero ellos llegaron y como se sintieron poderosos, porque bueno, yo entiendo que gente que vino de las montañas y estarse dando duro con metralletas y todo, te da un cierto mala idea de ser como unos Rambos, digamos, salvadores de no sé de qué, porque al final, ¿cómo vas a salvar un país cuando les dejaste un montón de muertos y de violencia? Pero si tú ves, esta gente envalentonada llegaron a decir, vamos a hacer esto. ¿Y la ley? ¿Y la Constitución? O sea, decidimos que les vamos a dar dinero a nuestras ONGs. Fíjate, ocupando una figura de ONGs, que como te digo, hay mucha ONG que recibe, por ejemplo, dinero de Alemania, de fundaciones de allá, o de Suiza, o de países pues que tienen mejores condiciones que el nuestro y deciden también por una forma de poder allá pues no pagar impuestos porque están en desacuerdo en pagar impuestos, pero la ley dice tiene que hacer algo, se le permite por medio de las figuras de ONGs. Entonces tú ves que tenés fundaciones o fundaciones también de caridad, que hay gente altruista que dice, hay millonarios en todo el mundo que dicen vamos a ayudar a este país que está pasándola mal durante la guerra. ¿Por qué? Hay que preguntarse. ¿Por qué era un país pobre este país? Bueno, porque aquí los funcionarios, los supuestos líderes que teníamos, lo que estaban haciendo era provocando esta pobreza, provocando este caos. ¿Para qué? Porque río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces ellos salieron, ahí tenemos grandes millonarios, ahí tenés uno sentado ahí en un curul que tengo como a 20 metros, todavía está sentado el señor Carlos Reyes ahí, tú lo ves que son millonarios, son gente de gran poder, el señor
señor Parker, leí por ahí que salió y tenía un patrimonio, su familia directa, su esposo, de casi 2 millones de dólares. Ya sería mucho. 300 tienen los que están allá en Nicaragua y que se están escondiendo. Eso es lo que hicieron los funcionarios. El método, Carlos Germán, el método y la forma, ¿lo ves correcto para poder lograr el objetivo de indagar y llegar a entender? Porque ellas argumentan yo te pregunto, que le estaban queriendo poner, digamos, bueno, lo dijo bien claro y evidente, Lorena Peña, por ejemplo, decía, vamos a madrugar, decía, ¿verdad? Nos va a agarrar la madrugada, pero no me van a hacer validar lo que ustedes están imaginando, por decirlo así, perdona un poco. A ver, las confesiones que ella hizo, que están en cintas magnetofónicas, las hizo a partir de ella, o sea, que yo vi que es como tú aquí, tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. Quien le tiene miedo a la verdad, pues lo que hace es dilatar. Tú me has contestado. ¿Ella estaba dilatando a tu criterio? Por ejemplo, tú me haces preguntas a mí, yo te he contestado directamente lo que me has contestado, claro, ¿verdad? Yo entiendo, estos son igual que cualquier tipo de interrogatorio, solo que aquí era un interrogatorio sí oficial, porque eso es una comisión, que no estaban acostumbradas estas personas a que se les hiciera, porque lo que vimos antes, los salvadoreños, como comisiones eran unas payasadas, ¿verdad? Antes vimos donde, no sé, llegaban tus colegas de unos medios a decirle al señor Parker que los protegiera. Fíjate, nunca visto, a mí me escribieron de asociaciones de periodismo en Centroamérica, en Europa, en España, nunca habíamos visto que periodistas llegaran a resguardarse a las enaguas de funcionarios que se supone que tienen que ser investigados, ¿verdad? Por el periodismo. Y eso es lo que hicieron. Entonces esas comisiones de payasada que teníamos antes, claro, lo que llegaban era ya con compadre hablado. Aquí llegamos nosotros a decirle, señora de Arena, señora del FMLN, cuéntenos. Y al final, si tú ves, lo que ellas terminaron diciendo, sí, nosotros, lo dijo la señora Peña. Ella dilató un poco, pero al final, pues, lo terminó diciendo ella, sí, yo formé ONGs y yo di la orden para que se desviaran los fondos hacia esas ONGs. Está tan claro eso que, bueno, si ella se incomodó al día siguiente al ver que había dicho algo, pues que en el fondo es como cuando ella en un momento dijo, no sé por qué usted habla de la guerra tanto, y al final, un poco más tarde, como se dice, 3 doritos más tarde, dijo, yo cuando era guerrillera estaba acostumbrada a quedarme tanto tiempo. Bueno, eso es su pasado, eso es lo que ella hizo. Yo ahí no me meto, yo no fui guerrillero ni tuve que ir a andar matando gente para conseguir hacer cosas, que es lo que estamos haciendo, que beneficien a los salvadoreños. Pero eso es algo de ella, eso no es algo que yo... Ella considera que la comisión, para mí es una comisión legal, incluso lo está diciendo en otro medio, ¿verdad? Pero que todos sus procedimientos son ilegales. Por eso yo te hacía la pregunta. Detrás de todo esto, lo que tiene que ver es un... ¿Es Lorena Peña la que va a decir que algo es ilegal? Una persona que está... Es como que si tú sentás en el banquillo, voy a ocupar la figura, alguien que está acusado de un homicidio, y entonces él dice que el juez y que el fiscal no son legales y están cometiendo... Por ser juez y parte, mira, no me va a decir algo, me quieres decir. Ella puede decir misa si quiere, puede decir, si aquí en este país, ahora más que nunca, hay una libertad de expresión que no te la viene a coartar. Antes eran los militares, ¿verdad? Las que coartaban como ese señor que acaba de morir. Después fueron pues los poderes económicos los que coartaban, decían, vas a decir esto a los periodistas. Ahora tiene todo el mundo derecho a decir lo que quiera. Ahora, que lo que se diga lo pueda probar y tenga refuerzos para nosotros como comisión, ahí están los datos, ahí están los más de $850,000 que solo las ONGs de las señoras que llegaron el viernes, ellas aceptaron que fueron derogados para que fueran entregadas por medio del Ministerio de Hacienda, de sus partidos, entregaran a sus propias ONGs. La comisión va a ser amplia en llamar a todos los que están de alguna manera bajo esa línea de sospecha de la forma en cómo fueron partícipes de todo esto. Es una comisión abierta, esto está comenzando, tú sabes que... ¿Qué alcance va a tener esto ya por último, Carlos Germán? Es decir, al final, después de recoger toda esa indagación, porque entiendo que es una indagación, ¿qué va a pasar? Hasta que los salvadoreños primeramente sepan, ya como vieron el viernes, que ellas dijeron sí, nosotros hicimos esto, lo dijeron ellas, ¿verdad?
porque bueno, se le fue preguntando, y para preguntar, repito, no es una cuestión de compadre hablado, de ponerse de acuerdo. Nosotros preguntamos, ellas contestan. Al final, la segunda señora se tomó un poco más. La primera lo dijo, sí, era mi ONG, sí, yo lo hice, y en los pasillos me reunía. El alcance de esto, bueno, la comisión después va a entregar esto a la justicia, que es donde corresponde. O sea, cuando tú has visto y has probado, porque ahí están, para eso son las interrogaciones, de que los fondos no llegaron donde tenían que llegar. Y al final también falta investigar dónde llegaron, porque todo de eso hay rastro. O sea, acuérdate que si se trata de mecanismos, nosotros tenemos también la forma ahora de ver dónde llegó hasta el último dólar, ¿verdad? ¿A dónde llegó? ¿Dónde fue? Hay cuentas bancarias, hay, en fin, ¿cómo se llama? Los fiscales también pueden en un momento y un juez ordenar que se investigue dónde están los fondos. Por eso yo te decía la pregunta anteriormente, ¿qué alcance va a llevar, qué curso va a llegar? Si aquí estamos hablando de realidades compartidas, es decir, responsabilidades compartidas, porque estamos hablando de Hacienda, ahora tú me hablas de fiscalización, entiendo que si eran fondos públicos, aunque fuera de manera ilegal que se daban, era responsabilidad de las Cortes de Cuentas en ese entonces supervisar de que esos fondos llegaran. Vuelvo a lo mismo. A ver, el origen, acordate la imagen que te dije al principio, el tanque de agua ese que era, voy a simbolizarlo, la Asamblea Legislativa, que es la que decide dónde se va a pagar. Luego ellos mandan. No, tú me estás diciendo que hay responsabilidad compartida, pero si es que lo que los ministros hacían era cumplir con los que le venía. Si los ministros tienen que cumplir con las leyes, eso es lo que te decía y quiero hacer énfasis. Los funcionarios solo pueden hacer aquello que las leyes le facultan, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de legalidad, también hay que ver que las ONG, yo quería dejarlo también muy claro, las ONGs, sobre todo, bueno, voy a hablar de la señora Peña, no cumplieron con lo que la ley dice. No inscribieron bien su ONG, o sea, ni siquiera estaban bien, su trabajo no fue bien hecho al momento de constituirla. No estoy diciendo que eso hace que inmediatamente podamos decir, entonces usted desvió fondos. No, los fondos se desviaron porque ella lo llegó a decir y se ponían de acuerdo en los pasillos y se ponían de acuerdo entre ellos, FMLN y Arena, se ponían de acuerdo para mandar fondos por medio de las ONG que ellos mismos inventaron. Y al final a la gente que se supone que le tenía que llegar este presupuesto, no le llegaba este dinero. No lo ves, o sea, tú no lo ves. Ahí mostramos una foto que está ahí, eso está en las redes, se puede ir la gente, sobre todo de Santa Ana, de la Fundación de la Señora Calderón Sol. Tú te das cuenta, son champitas con 4 palitos, con todo oxidado, todo caído, y esos son los grandes parques forestales que habían hecho con la ONG. O sea, supuestamente, eso está como la misma parada de buses que había hecho esta misma señora cuando era alcalde, de $40,000, ¿verdad? O sea, la burla fue tanto a los salvadoreños, que todo el tiempo quisieron decir que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto, pero en las narices de los salvadoreños, y esa es la frustración que yo creo que hay en la mayoría de los salvadoreños, en sus narices les estaban robando. Yo recuerdo que cuando le hicieron la pregunta a doña Milena sobre realmente esos fondos llegaban, ella dijo, ahí está, esta zona de conservación ambiental, decía, este parque, es donde incluso se resguardan, digamos... ahí están, lo que te decía, ahí están las... Animales hasta en vías de extinción. Eso es lo que ella dice, ahí están las fotos de lo que existe. No, el lugar existe, pero ahí están las fotos, ahí están las... Incluso hablaba de que la autoridad tenía control de... Por eso te decía, Ernesto, si cuando se crea un mecanismo, cuando tú decís, sí, que si te acordás de cómo se llama, de aquel personaje Pablo Escobar, él decía, si yo estoy ayudando a escuelas, cuando él fue diputado también, ¿verdad? Y lo que tenías es que era dinero de narcotráfico y ya sabemos lo que hacía Pablo Escobar. Y dinamitando todo. O sea, él decía, ahí están las escuelas. Me explico, o sea, ellos pueden decir... O sea, a tu juicio, ellos que estaban queriendo justificarlo. No solo queriendo, intentaron, lo mantuvieron en su gobierno porque se fueron ellos pasando la pelota, hoy tú, hoy yo, nos encubrimos todos, seguimos haciendo, hoy para ti, mañana para mí. Esas son las puestas de acuerdo en el pasillo, porque a todo esto no hemos hablado de que los técnicos lo dijeron, lo que manda la ley, que es sacar esos dictámenes y después pasarlos en el pleno, no lo hacían. Hablemos de los técnicos, es interesante también ese punto, ¿te parece? Voy a ir a la pausa y nos ampliamos con esto, para ir cerrando un poco el ciclo de opinión con relación al tema con el cual hemos abierto esta semana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con
con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Voy a correr en el tiempo. Veamos un poco también bajo esa línea de indagación, de investigación y de consultas y citatorios que hacía. Comencemos por el lado de los... comencemos con el tema también de los técnicos que de alguna manera representan un papel o un rol bien importante dentro de esa estructura de aprobación de los dictámenes que salen precisamente de las comisiones. ¿Cuál es la evaluación que se tiene? Porque ellos tienen que seguir, pues es su trabajo, las órdenes que les dicen. En este caso, varios dijeron, muchas veces nos pedían que nos saliéramos. Los técnicos han dicho ahí, está en grabación. Y ellos son los que han ido a decir, miren, de cada presupuesto, cuando venía el momento de analizar el presupuesto para la nación, de cada cartera, de cada ministerio, ellos, los políticos del FMLN, de Arena principalmente, de gobiernos anteriores, perdón, de asambleas anteriores, nos iban diciendo, mire, esto tiene que calzar, ¿ya? Lo que hacían es, si tú te das cuenta, en vez de aprobar un presupuesto para salud, para que fuera salud, dice, no, cortémosle un poquito lo que ellos vinieron a llamar, se inventaron el término, tú lo has escuchado como periodista, las colas presupuestarias. Es tan fácil como que al final cortémosle este pedacito, o sea, nos han planteado que vamos a tener que entregar X millones, quitémosle un milloncito, ¿ya? Porque se los vamos a dar a la ONG de nosotros, así decían ellos, ¿verdad? Y los técnicos entonces tenían que hacer, ahí tenés un técnico, el señor Orellana, que ahora es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que dijo, no nos podíamos ir, nos obligaban hasta que calzara el último centavo de esos recortes que le hacían el presupuesto. Entonces ahí tenés tú que a las carteras, a los ministerios, llegaba un presupuesto más flaco, mucho más desnutrido, porque se iba a estas ONGs para los fines que los señores del FMLN y de Arena estimaban convenientes. Y ya se saben cuáles eran, pues sus campañas, sus acciones, bueno, sus empresas, todo lo que ya vemos, porque lo vemos. Y tú me preguntabas en el segmento anterior, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta revisarle las cuentas a cada uno de los que fueron funcionarios en esa asamblea, porque ¿cómo llegas a ser millonario teniendo un sueldo que todos sabemos, es público que se tiene? O sea, millonarios, hablamos de 113 propiedades, 3 mansiones por aquí, empresas de no sé qué. ¿Cómo se llega a eso? Pues se investiga y vamos a tener y a darnos todo el tiempo que sea necesario para investigar hasta el último dólar que no fue entregado a los salvadoreños con esa farsa de que eran ONGs que funcionaban para los salvadoreños. ¿Cuáles son los, digamos, nuevos citatorios que se tienen del trabajo según las proyecciones? Perdona. Eso de momento, fíjate, como parte de una comisión, no lo puedo decir aquí porque es parte, también tenemos que llevar una cadencia. Sí te puedo decir que dentro de... Te decía por la amplitud que va a haber, tú me decías que va a haber obviamente más. Claro, sí, siguen. Yo te comento que, o sea, lo decía hace un rato, la comisión es abierta, se siguen llevando, hay casos que ya nosotros estamos llevando por adelantado, que se están investigando, que se están procesando para, en el momento que sea, llegar a citar a las personas que tengan que ver con esos casos en específico, tal como fue el viernes, que nos centramos en dos en particular, ¿verdad? Paralelamente hay una comisión también que se ha creado, que también tiene que ver con fondos de los salvadoreños, pero era otro mecanismo corrupto que era desde los anteriores gobiernos. Cuéntame ¿verdad? Un poquito sobre ello. Bueno, desde los anteriores gobiernos se descubrió de que de las partidas secretas o de los dineros que tenían para uso discrecional del órgano ejecutivo, se empezaron a utilizar dineros para entregárselos a colegas tuyos, formaron tanques de pensamiento, supuestamente. Yo creo que lo que eran es pensaban cómo seguir robando, ¿verdad? Ese es el pensamiento que tenían. Y eso es lo que fueron haciendo. Y es claro, pues si vemos que el presidente, que ahora es nicaragüense, hay un caso abierto, un prontuario judicial, que se le achaca que se llevó 300 y pico de millones de dólares, pues ¿cómo hicieron todo eso? También era un mecanismo corrupto. O sea, también, mira, decir que... Lo dijo el señor Parque, yo estoy muy contento y me siento muy cómodo con el gobierno del señor Mauricio Funes. Lo dijo abiertamente en otro canal en algún momento. Claro, ¿cómo no iba a estar cómodo si le daban a él $30,000 mensuales desde casa presidencial? ¿Verdad? No, de sobresueldo no, si es que el sueldo se lo tenía que ganar solamente con lo que se gana en la asamblea. No, me refiero al sobresueldo para los funcionarios que en ese entonces estaban dentro de la... Bueno, no, es que lo que te estoy hablando ahorita es lo que se llama
llama en De periodismo compra de voluntad. lamenta, se llama en periodismo. No, los sobresueldos también esa era otra figura, ¿ya? Que los funcionarios les decían, bueno, tú vas a ganar lo que la ley dice, pero además te vamos a dar un extra, ¿verdad? ¿Y eso de dónde salía? Del dinero de los salvadoreños, de los hospitales, de todos esos policías que no tuvieron sus uniformes y nosotros pidiendo que la policía nos cuidara. Y ¿cómo nos iban a cuidar bien si no tenían armas, balas húmedas, malos carros? Ustedes se acuerdan, yo creo que todos nos acordamos cómo era eso en esos años de del buen vivir de los del frente y sus jefes, los de arena, ¿verdad? Bueno, el tiempo se me fue, te quiero agradecer que nos hayas acompañado y también conocer desde tu perspectiva lo acontecido y lo que viene por delante, el trabajo que va a tener la comisión con casos subsiguientes y por supuesto también el resto de comisiones que se han creado, como la que este día miércoles tiene ya los primeros citatorios, que es el tema de la comisión de sobresueldo, en el caso del expresidente Cristiani, así como también del expresidente Saca, que vamos a estar muy a la expectativa de eso. Y yo ante eso, Ernesto, quiero invitar a los salvadoreños a que observen lo medular, a que observen más allá de lo histriónico, de los teatros que quieren hacer montar, porque para eso sí son buenos, diría yo, porque hay una cantidad de teatros. Aprovechan el micrófono, llegar a una comisión, pueden hacerlo, también es libre, nunca se le dijo que no, pero a los salvadoreños los invito a ver qué es lo que está de fondo, qué es lo que dice esta gente que llega a preguntarse. Por eso es una comisión no solo abierta, sino que es pública, pueden verla, están ahí transmitiéndose desde los canales de la Asamblea, ¿verdad? Y que se fijen, como en el caso de la... ¿No es que hubo mala intención en el caso de Lorena de cerrarle el micrófono, como en algún momento ella decía? Hay unos... ella lo dijo, pero fíjate que la que yo vi que apretaba el botón es ella. Yo creo que tenía, y aquí no quiero hacer alusión tanto a eso porque me di cuenta que ella tiene, creo que, un problema de artritis, ¿verdad? Ella trataba de hablar y lo que hacía, yo la tenía enfrente, apagaba ella el micrófono. O sea, ella lo apagaba y no podía hablar. Entonces, claro, acordémonos que esta gente nació y creció de hacerse las víctimas, ¿verdad? Entonces después, claro, si ella cometió un error, pero lo que yo vi fue que mi compañera, la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, todo el tiempo le dio la palabra. De hecho, mira, llegamos hasta la 1 de la mañana porque ella fue dilatando, pero nosotros le respetamos eso. O sea, nosotros tenemos la capacidad de centrarnos en lo que estamos preguntando y en este caso, pues ella en algún momento vi que estaba un poco cansada y se puede entender, pues gente que ya tiene mucho camino recorrido, ¿verdad? Ok. Te agradezco, Carlos Germán. Gracias por haberme acompañado. Un gusto de verte y buenos días. Gracias, igualmente. Ernesto. Me da mucho gusto verte y estamos pendientes más adelante de conocer el curso que seguirá el trabajo de ustedes en la Asamblea Legislativa. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.